Vamos a estudiar o vamos a estar estudiando estos días la epístola a los Colosenses, sobre todo en el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a estar estudiando esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Colosas, o la iglesia de los Colosenses, fue una congregación que el apóstol Pablo no conoció personalmente, debido a que Pablo estuvo prisionero mientras se fundó esta iglesia en la ciudad de Colosas, y no la pudo conocer porque Pablo realmente pasó mucho tiempo en la cárcel, y desde la cárcel es que él escribe esta carta a la iglesia de los Colosenses, para que tengamos en cuenta eso. Colosenses también nos revela, lo decíamos hace unos días, que el Dios de la creación es el mismo Dios de la nueva creación. Es decir, el creador se convierte en el redentor. Aquí leíamos o hablábamos acerca del versículo 15 del capítulo 1. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y sigue hablando de que este Jesús, en él y por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces el Dios creador y el Dios de la creación se convierte ahora en nuestro redentor, en nuestro salvador. Sigamos leyendo el verso 17. Aquí vamos a mirar un poco hasta el 20. Verso 18 pasemos, ya leímos el 17, perdón. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Digamos gloria a Dios. Cuando Roma, el imperio romano, tiene el control o toma el control en esa época, todos sabemos muy bien por la historia que Roma fue un imperio muy poderoso. Y la manera que ellos controlaban los pueblos, que ellos llamaban de alguna manera la paz romana, intervenían para producir, entre comillas, paz en su imperio y en los pueblos que habían sido subyugados y sojuzgados por ellos. La paz la aplicaban a través de la sangre, y era la sangre que producía la espada romana, que hacía que de alguna manera, dicen ellos, los pueblos fuesen o tuviesen paz. Es lo que ellos hacían. Ellos destruían pueblos, ellos mataban con la espada, ellos crucificaban las personas. Recuerden que es el imperio romano el que comienza con ese castigo, aplican ese castigo de muerte en la cruz. Es Roma el que se inventa esta forma de matar las personas. Y en medio de toda esa situación, que fue bastante cruel, que fue bastante sangrienta, es donde Dios decide traer la verdadera paz a través de la sangre de su cruz. Escúcheme lo que le estoy hablando. Mientras Roma, el imperio romano, está extrayendo sangre de seres humanos, de pueblos enteros,
Dios entrega su propia sangre para redimirnos y para salvarnos. Démosle gloria al Señor. Entonces, a veces uno como que piensa las cosas que Dios hace, parece que no tuvieran sentido. Las cosas que Dios hace parecen ilógicas a nuestra mente natural o carnal. Y es por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios con fe. Es por eso que hay cosas en la Escritura posiblemente inicialmente no entendemos muy bien, pero lo que está escrito en este sagrado libro, debemos ir a él con la confianza y la convicción de lo que está allí es verdad, y lo que Dios dice es verdad. Aunque no lo entendamos mucho, necesitamos aplicar la fe. Gloria al Señor. Aceptar lo que está escrito, tal y como está escrito, como dice la Biblia cuando se le acercaron al Señor, o el Señor estaba en el templo y él dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Hay que poner la fe en la Escritura, en la Biblia, como está escrito. Gloria a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. No tiene lógica. A veces uno se pone a leer cosas cuando uno no entendía bien la palabra. Y la gente, por eso no la culpo, porque la gente no logra entender, porque esto ha de discernirse, interpretarse en el Espíritu, por el Espíritu, no con la mente natural, no con la mente carnal. Se necesita una apertura de nuestra mente, se necesita la revelación y la iluminación de Dios en nuestra mente para poder entender la palabra que está escrita aquí. Pero cuando uno leía antes, por ejemplo, para mí no tenía lógica que la Biblia diga: en que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es allí donde yo debo de temer, naturalmente. Porque ¿quién no deba dar miedo cuando está pasando por ese periodo o ese valle de sombra de muerte? Perdóneme, pero es allí donde el hombre debería tener temor. Pero la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Pero a veces hay cosas en la Escritura como que uno no logra percibir, y uno dice: pero eso no tiene mucho sentido. Gloria al Señor. Pero cuando ya uno crea la palabra, cobra realmente sentido en nuestra vida. Amén. Y es por eso que a veces tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que dice la Escritura y creerlo. Alabanzas a Dios. Entonces, las cosas que Dios requiere o las cosas que Dios demanda de nosotros parecen no tener sentido. Pero nosotros debemos dar un paso de fe hacia adelante y decir: Él sabe lo que es mejor para mí. Él sí sabe lo que hace. Gloria a Dios. Dios sí sabe lo que dice aquí. Amén. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Hay gente que se pone a dudar, se pone a interpretar: pero esto no puede así, no puede ser así. Esto me deja a mí como que, no sé, me pone a pensar tantas cosas que no logro entender. Dios nos demanda a nosotros solamente cree, que Dios nos va a dar la manera de entender la palabra. Gloria a Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Porque, hermano, mire, le digo una cosa. Escúcheme algo. ¿A quién más se le ocurre? Los perros estarán fuera, dice la Biblia. Véalo. Así no dice pues la Biblia. Ah, bueno. Para afuera. Ni a Candy la dejo estar aquí en el culto. Gloria a Dios. Demos alabanza al Señor. Bueno, a veces mire que hay cosas que tratan de distraernos. ¿A quién más se le ocurre dar su vida
o dar vida a todas las naciones por medio de su muerte. Dígame, ¿a quién se le ocurre darle vida al hombre a través de la muerte? Eso suena incoherente, ¿verdad? Eso no lo entienden las personas. Hay religiones que se burlan del cristianismo. Es que el maestro de ustedes murió crucificado, ¿verdad? Su maestro murió y lo crucificaron y murió, pero se les olvida que 3 días después Él resucitó. Alabanzas a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Como que Dios nos está dando a entender cosas que parecen ilógicas para el mundo, pero que para nosotros cobran sentido, que para nosotros se vuelven una realidad porque lo hemos experimentado. ¿Cómo es que Dios nos ha dado vida a nosotros? Nos ha dado vida a través de la muerte de Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cómo es que Él trae esta nueva creación en medio de un imperio romano sangriento, violento? Él trae paz a través de la sangre de su cruz, dice aquí la Biblia donde leímos, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Alabanzas a su nombre para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Verso 24, estamos estudiando esta carta, este primer capítulo de Colosenses. Ahora, dice el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Oiga, algo parece irracional de nuevo aquí. ¿Quién se goza padeciendo? ¿Quién se goza en medio del problema? En medio de una prueba fuerte, en medio del sufrimiento. Pero aquí Pablo está diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Parece que esto no tuviera sentido. Se goza en lo que padece. Es que hay algo en los pentecostales que parecen locos. Estoy padeciendo. Pablo dice, estoy en una cárcel, pero me estoy gozando por vosotros. Gloria al nombre del Señor. Algo que no se entiende, pero que es verdad. Pablo dice, me gozo padeciendo. Es que a nosotros los cristianos nos tildan de locos. ¿Cómo así que uno vive muriendo? ¿Cómo que uno sirve reinando? Parece lógico, es totalmente contrario a lo que la mente natural piensa. Pero aquí no estamos simplemente pensando de manera natural o carnal. Aquí está el Espíritu de Dios que nos ha dado entendimiento, que nos ha dado revelación, que nos ha dado el reino de los cielos. Es distinto. Y estamos en su reino. Oiga, Pablo estaba padeciendo en una cárcel, pero se estaba gozando por la iglesia de Colosas. Parece que estuviera mal de la cabeza, pero no. El mundo sí está mal de la cabeza. Nos llaman locos y somos los más cuerdos. A Pablo lo tildaron muchas veces de loco. Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y dice, oh no, excelentísimo Festo, antes hablo palabras de bien y de cordura. Soy un hombre cuerdo, soy un hombre lógico, aunque natural. Dios me ha revelado algo muy grande y a esta iglesia también. Por eso le llaman a usted loco o loca. Pero nosotros tenemos un entendimiento glorioso que Dios ha iluminado nuestra mente. Aleluya, aleluya. Me gozo. Oiga, me gozo y cumplo en mi carne lo que falta. En el verso 24, estoy en el verso 24. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo hace temblar a los teólogos, a los que estudian la Biblia y son graduados en teología. ¿Cómo es que puede
faltar algo de las aflicciones de Cristo por la iglesia, si Él lo padeció todo por ella, si Él lo pagó todo por ella? Yo pensé que cuando Cristo murió Él lo había pagado todo. ¿No dijo Él desde la cruz, consumado es? Ya está hecha la obra. Acordémonos lo que dice aquí en el verso 20 del capítulo 1. Por medio de Jesús reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa frase, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, significa que la acción está completa. Que lo que Cristo hizo fue perfecto, que lo que Él realizó en la cruz del Calvario se completó. Él dijo, consumado es, la obra está terminada. Gloria al Señor. Quiere decir que Cristo lo hizo perfecto. Amén. Yo sé que algunos de ustedes entraron hoy aquí, esta mañana, a esta escuela dominical, y están en medio de alguna prueba o de alguna tribulación. Están entre puntos suspensivos. Están ahí como en stand-by, pensando, ¿será que me ahogo o será que no? ¿Será que me doy por vencido o será que no? ¿Será que vuelvo a la iglesia o será que me voy? ¿Será que este problema sí tiene solución o será que no? Gloria al Señor. Déjeme poner el punto final a esa historia. Cristo ya lo hizo, Él ya venció, Él ya escribió tu historia, y en la historia Él escribió de ti que tú vences. Si lo cree, Dios te llamó para que venzas, porque Cristo ya venció por ti y por mí. Pero a veces estamos ahí en esa prueba, en ese momento de dolor, de aflicción. Y es necesario que vengan. Y es necesario que lleguen las pruebas. Y es necesario que pasemos por aflicciones. Y es necesario que estemos en momentos de tribulación. Porque, hermanos, Dios nos está dando a participar de alguna manera de sus sufrimientos, de sus aflicciones. Y Dios quiere rescatar de ese momento de prueba, de aflicción. Él quiere que emerja el gozo. Él quiere que vuelva la alegría. Él quiere que venga la paz en nuestro corazón. Para que el mundo entienda que nosotros estamos aquí en medio de una esperanza que el mundo no puede dar. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dele un aplauso mayor a Jesús. Jesús de Nazaret nos ayude a entender su evangelio, su plan, su propósito. Vamos a leer Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 12. Mire lo que dice lo que el Señor ha hecho. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez, ¿para cuánto? Para siempre, un único sacrificio, una sola vez, para siempre. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué quiere decir que se sentó a la diestra de Dios después de haber hecho su único sacrificio una sola vez? No es que se haya cansado. Estoy cansado, me voy a sentar. No. Sino que dijo, ya no hay más que hacer, mi obra ya está toda terminada. Ya los que salvé, los salvé. Ya los que escogí, los escogí. Ya los que han sido redimidos, están redimidos. Aunque usted no se sienta todavía transformado del todo o glorificado, ya Cristo dice que te justificó, te llamó, te perfeccionó y te glorificó. Es la obra de Cristo terminada. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Y el verso 14, póngale atención a este texto, porque con una sola ofrenda, amén, con una sola ofrenda, no con dos ni tres, con una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que hemos sido llamados. ¿Cuántos aquí han sentido el llamado de Dios para ser salvos? A esos que Dios llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también santificó. Y a los que santificó, a esos también glorificó. ¿Usted tiene problemas? ¿Sí o no? Yo también. Pero siento que Dios me llamó. Siento que Dios me ha justificado con su sangre preciosa, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a estos que estamos aquí sentados y parados, para la gloria de su nombre, para la gloria de su santo nombre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. ¿Por cuánto tiempo nos salvó? ¿Por un mes? ¿Por un año? ¿Por 2? ¿Por 5 años? ¿Qué dice la Biblia? Para siempre nos salvó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con esa ofrenda de su cuerpo en la cruz, con esa sangre que Él derramó, dice que nos salvó para siempre. No se necesitan más sacrificios. Entonces, lo que sea que significa que Pablo está tratando de sufrir por vosotros lo que falta de las aflicciones de Cristo, no quiere decir que las aflicciones de Cristo no fueron suficientes, porque la evidencia es suprema de que Él nos ha salvado. Y que no solamente nos ha salvado, sino que también nos ha santificado y nos va a glorificar. Aunque este es un hecho presente que todavía no está hecho en nosotros literalmente, pero yo creo con toda seguridad que el que comenzó en ti y en mí la buena obra la perfecciona hasta el fin, y nos va a llevar a su gloria. Y vamos a entrar por las puertas y por la calle de la ciudad celestial. Yo lo creo de esa manera. Usted tiene que creerlo también. Entonces, lo que falta no son las aflicciones que Cristo sufrió, sino que Pablo, ahora que ha recibido la revelación de quién verdaderamente es este Cristo, ahora Pablo ya tiene un objetivo. Ahora Pablo tiene una meta. Él tiene un maestro, él tiene ahora un amo, un Dios, y él quiere seguir sus pasos exactamente como Jesús los dio. No dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba tratando de decir: yo quiero participar de lo que Cristo hizo cuando él caminó, como lo golpearon. Yo también quiero recibir lo que Cristo recibió. Quiero cumplir en mí las aflicciones de Cristo. Quiero seguir sus pasos de una manera muy exacta. Entonces él está ahí imitando. Pablo está imitando al Señor, y está deseando aún imitarle hasta en sus más duros sufrimientos, los sufrimientos que Cristo padeció por la iglesia. Por eso es que cuando Pablo sufre, dice: esto me identifica con Cristo, y por eso me gozo. Y por eso siento alegría, gozo. Hermanos, debemos de entender esto. Yo sé que a veces no es fácil asimilarlo, y a veces nos toca llorar, y a veces padecemos situaciones que son lamentables, pero tenemos que aprender. Dios, si a usted le predicaron el evangelio y hay un himno que dice una estrofa: si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Bueno, yo no lo veo como tan cierto. No, porque aún en este camino, aunque tenemos rosas, todavía hay espinos, todavía hay momentos difíciles. El evangelio genuino, verdadero, no es un evangelio que todo te va a ir bien. No, tú tienes que sufrir el evangelio. Tú tienes que participar de lo que Cristo participó o padeció. Usted necesita saber y entender que si le llega el momento de prueba, que si le llega el dolor, la tristeza,
no la vas a vivir solo, sola como la vivió Cristo. Él te va a acompañar a superarlo. Porque tienes una esperanza en ti, una esperanza de gloria, que es Cristo en ti. No estás solo, no estás sola. Lo que Cristo padeció, lo padeció solo. Aún Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no sintió el respaldo ni la compañía del Espíritu Santo, porque Cristo, esa humanidad, ese cuerpo de carne, estaba allí en la cruz solo. Bendito el nombre del Señor. Pero ahora Cristo nos pone a participar a nosotros, pero ya no está solo. Ya ahora entendemos que Cristo nos acompaña y nos da el ánimo y nos da el valor y nos da las fuerzas y nos anima. Gloria a Dios, sigue adelante, porque tienes esperanza de gloria. Gloria a Jesús. Esto me hace ser como Él, dice Pablo, y por eso me gozo, porque Él sufrió por mí y ahora yo estoy sufriendo por otros. Pablo estaba sufriendo por las iglesias. Entonces su objetivo, el objetivo de Pablo, era sufrir así como Cristo sufrió. Y está diciendo aquí de las aflicciones de Cristo por su iglesia, pero todavía falta, o todavía me falta. Pablo como que recuerda las palabras del Señor cuando le dijo a Ananías, Jesús le dijo a Ananías de Pablo, cuando Pablo todavía no conocía al Señor. Y se le presenta en el camino a Damasco. Le dice el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de reyes, gentiles y del pueblo de Israel. Porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, la falta de los sufrimientos de Pablo no está en el sacrificio de Cristo. La falta en los sufrimientos de Pablo, hay algo que a él le falta. Hablando de ese sufrimiento por la iglesia, Pablo dice, verso 25 de Colosenses 1, estamos en Colosenses de nuevo. ¿Qué dice el verso 25? Está hablando de esa iglesia, de esta iglesia, de la cual fui hecho, ¿qué? Ministro. Eso quiere decir siervo. Ministro significa siervo, servidor. Pastor, ministro no es un señor, no es el rey de la iglesia. No, no. El rey de la iglesia tiene nombre propio. El que la compró con su propia sangre, el que sufrió por ella, el que la alcanzó, la adquirió, se llama Jesucristo. Él es el rey de la iglesia. Los pastores somos siervos nomás. Ministro significa siervo. Pablo está diciendo de esta iglesia: yo fui hecho siervo según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces note esto, todo está relacionado. Pablo dice: quiero entregar la palabra de Dios, quiero que llegue hasta el fin del mundo. Por eso es que Pablo está tan emocionado por la obra misionera, porque aunque está él encarcelado, todavía él está mandando cartas, todavía él está abriendo obras misioneras, obras en otros lugares, todavía él está enviando obreros, predicadores. Pablo dice: yo estoy sufriendo penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No importa que yo esté prisionero en estos barrotes y en esta cárcel, pero la palabra de Dios tiene que seguir corriendo, tiene que seguir avanzando, y la iglesia tiene que seguir creciendo. Yo creo que merece el Señor un aplauso. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Te adoramos, Señor. Y entonces, hablando de esa palabra, Dios la llama, esta palabra de Dios, Él la llama
Verso 26, el misterio. Este evangelio, esta palabra es el misterio. Los colosenses estaban bajo ataque. La iglesia de Colosas estaban viviendo algunas cosas de algunas enseñanzas que les estaban tratando de inculcar, que eran falsas. Y ellos les estaban enseñando a los colosenses que había que venerar los ángeles, que era un misterio. Pero había que adorar ángeles porque los ángeles les iban a enseñar y revelar misterios profundos. Y por eso Pablo en el capítulo 2, el verso 18 creo que está, les dice a ellos: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ustedes no pongan atención a ese misterio de los ángeles, que los ángeles vienen, se manifiestan y enseñan. No, cosas, misterios profundos. No se metan en eso. Yo les tengo un misterio más grande. Aquí hay un verdadero misterio que Dios se los quiere revelar. Y entonces los colosenses están bajo ese ataque. Amén. Y Pablo les dice a este misterio, el más grande. ¿Quiere hablar o quieren escuchar hablar de misterios profundos? Les voy a hablar de un misterio. Amén. Leámoslo, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? ¿A quiénes? No a todos. No todo el mundo conoce este misterio. ¿Y cuál misterio es? Bueno, les voy a hablar, no me le voy a adelantar. Mire usted, le ha sido dado, manifestado a sus santos. Y sus santos son la iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Los que estamos sentados aquí somos parte de esta iglesia. Somos parte de esos santos a quienes Dios les manifestó su misterio. Ese misterio que había estado oculto en los siglos y en las edades, y la gente no lo entiende. ¿Verdad que no? No lo saben. Pero ese misterio que estaba oculto, que los profetas lo profetizaron, y ellos decían: ya viene la simiente de la mujer, ya viene la raíz de David, ya viene. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ya viene. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya viene, ya viene. El misterio ha sido revelado. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay alguien mejor que Él, no hay algo más grande que Él. Es Cristo. Dígalo conmigo, es Cristo. Ese misterio ahora ha sido revelado a la iglesia. Aplaudámoslo un momentico más a Él. Aleluya. Ese es el misterio. Ese es el misterio. El diablo estaba atento, los demonios estaban pendientes. ¿Cuándo era que se iba a manifestar? ¿Cuándo Dios iba a revelar el misterio? Pero llegó el momento en que Él nació. Oh, tú Belén Efrata, de las aldeas más pequeñas de Israel, de ti me saldrá el que es rey desde la eternidad. Sus salidas son desde la eternidad. Él viene humilde y manso, montado sobre un pollino, hijo de asna. Él viene, ahí viene el misterio.
Alabanzas, alabanzas. Y entró a Jerusalén montado en el pollino, y solo unos pocos con palmas en las manos gritaban y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene, el que viene, el que viene en el nombre del Señor. Oh, cuántos lo conocemos a Él. ¿Por qué no lo aplaude mejor, hermano? Adórelo a Él. Estamos en un día especial. Este es un tiempo glorioso para la iglesia. Cristo nos reveló este misterio. Gloria a Dios. Misterio. La gente habla de misterios. Los brujos y los hechiceros y los que leen cartas y tabaco se meten por ahí a profundizar en misterios diabólicos, satánicos. Pero aquí hay un misterio más grande y más poderoso que ha sido revelado a este pueblo. Oh, aleluya. Ya para nosotros no hay pensamiento que diga: oh, ¿quién es Cristo? No sabemos. Ahora sabemos quién es Él. Todavía aún para algunas denominaciones, religiones, todavía no conoce, no entiende quién es este Cristo. Será solo el Hijo, pero también será algo comparte con el Padre, será el Espíritu. Pero para esta iglesia el misterio de la piedad fue descubierto, porque grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya, es Cristo, es Cristo. Diga conmigo: es Cristo. No hay otro como Él. No hay nadie más que Él. Él reúne todas las cosas. Él hizo la paz para todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Esta palabra misterio en el Nuevo Testamento significa algo que estaba o que antes era desconocido, pero que ahora ha sido revelado a la iglesia del nombre de Jesús. A la iglesia del nombre, no a cualquier iglesia. Yo con todo respeto lo digo, y respetamos las creencias de los demás, pero este misterio fue revelado solo a una iglesia. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. Y usted es privilegiada y privilegiado esta mañana. Dios lo llamó para ser salvo y le reveló este misterio. Pablo mismo vivió esto, porque usted sabe que Pablo fue un rabino judío. Antes de conocer a Cristo, Pablo era un rabino, un maestro de Israel, instruido a los pies de un rabino más grande llamado Gamaliel, un instructor, un maestro muy tremendo. Y tenía un conocimiento, Pablo, grande y especial de muchas cosas. Y cuando de repente alguno de sus compañeros allí en la escuela, en la universidad donde estudiaban a los pies del maestro Gamaliel, empezó a decir: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Pero Pablo dice: no, ese no puede ser, como lo dicen nuestros amigos los judíos hoy en día. Dice: lo único que tengo que hacer, Pablo dice, para saber que Jesús no es el Mesías, es mirar por la ventana y ver si todavía hay guerra, es que no es el Mesías. Porque los judíos saben y decían y deducían que cuando el Mesías viniera, iba a traerle paz a Israel. Pero todavía Jesús, estando allí, estaban en medio del caos y de la guerra, subyugados por el imperio romano. Entonces Pablo decía: no, ese no es el Mesías, porque cuando venga el verdadero Mesías, traerá paz y no habrá más guerra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ese argumento está corriendo también por entonces la mente de Pablo. Pero de repente
Cuando Pablo va camino a Damasco para encarcelar a esos seguidores de Jesús, no se sabe si va en caballo, si va a pie, la Biblia no lo dice claramente. El hecho es que va con unos compañeros de él, con autoridad de los sacerdotes y del Sanedrín, a encarcelar cristianos, seguidores de Jesús. Y camino a Damasco, la Biblia dice que una luz del cielo cayó sobre él y Pablo cae al suelo, y de repente toda su teología, todos sus argumentos, todos sus conceptos quedan noqueados en el piso, y lo único que puede hacer Pablo o Saulo es clamar: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo pensé que te conocía. Tengo la religión, tengo las escrituras memorizadas, tengo las tradiciones y las enseñanzas de los ancianos, y estoy tratando de hacer lo que yo creo que es voluntad de Dios. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Y viene la respuesta del cielo que dice: yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Oiga, y de repente ese hueco, ese vacío, ese hoyo que había en la mente, en el cerebro de Pablo, como que empieza a ser llenado. Alabanzas a Dios. Algo le hacía falta al rompecabezas de Pablo. Él no entendía muchas cosas, tal vez no le encauzaban las cosas, las piezas del rompecabezas. Él decía: ¿será que esta ficha va aquí en la punta o va aquí abajo? Pero le faltaba la pieza central, la pieza del medio, la más grande, que se llama Jesús de Nazaret. Porque sin esa pieza, las demás piezas no tienen sentido. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Jesús es el eje principal de todo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oh, aleluya. En Él, a través de Él gira todo. Él es el centro de la creación. Él es el centro del universo. Él es el centro de la divinidad. Oh, aquellos que creen que Jesús es un segundón, o es un tercero, o simplemente un hombre, les tengo una mala noticia, o mejor una buena noticia. Jesucristo no es segundo ni es tercero. Jesucristo es primero y es último. Él es el alfa y la omega, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Tenemos el misterio revelado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, pero todavía no hay paz. ¿Cómo es posible? No puede ser, dicen algunos. Hasta que de repente aparece la pieza principal, lo que verdaderamente hacía falta, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow. Y todo su rompecabezas, el rompecabezas de Saulo de Tarso, por fin se encausa y se completa. Amén. Porque no podemos desconocer que Pablo, antes de conocer a Cristo, tenía conocimiento. Había sido instruido. No es simplemente, hermano, porque a veces pensamos: ahí estaba todo el tiempo Pablo perdiendo el tiempo. No, no es un cambio de revelación. No, es simplemente Dios iluminando la revelación que Dios ya le había dado durante todo el tiempo, sino que Pablo no lograba entenderlo, no lograba conocerlo. Estaba ahí todo el tiempo, pero no entendía. Las cosas como que no tenían sentido. Y eso es lo que está tratando de explicarle Pablo a la iglesia de Colosas aquí en esta epístola. Ahora todo en Jesús cobra sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pablo entonces iba a predicar. Dice, el Señor le dijo a Ananías en Hechos capítulo 9: ve, haz lo que te digo, le dijo el Señor a Ananías, porque este hombre va a ser un instrumento útil.
va a ir a llevar mi nombre entre los gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Y empieza, y Pablo va a ir entre los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel. Pero pareciera que eso no tuviera sentido. ¿Por qué? Porque acuérdese que Israel es el pueblo escogido de Dios. Eso no le ponemos ninguna duda. ¿Es verdad o no es verdad? A través de toda la historia, desde de la escritura más antigua, del primer libro de Génesis, hasta el libro último del profeta Malaquías, se habla de Israel como el pueblo escogido de Dios. Y no son los gentiles allí los escogidos. ¿Verdad que sí? Los gentiles no estaban escogidos todavía. Nosotros somos gentiles. Levánteme la mano un gentil aquí, a ver, ¿quiénes son? Levánteme la mano un israelita. Porque por ahí hay colombianos, venezolanos, ecuatorianos diciendo: yo también soy israelita, soy mesiánico. Eso es mentira. Nosotros somos gentiles, no judíos, no israelitas. Algunos somos negros o blancos o amarillos o cafecitos, pero no judíos. No somos judíos. Pero de repente Dios dice: no, Pablo va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Sí me oyó? Pablo va a llevar mi nombre, va a dar a conocer a Jesús en presencia de las naciones gentiles. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Un rabino judío dijo en alguna ocasión esto: Dios, te doy gracias porque no me hiciste perro, ni mujer, ni gentil. Porque la cultura judía siempre ha sido así. Ellos se han creído exclusivos de todo siempre, que el Dios único es, ellos son dueños de ese Dios, y que los gentiles no tienen derecho, y los demás pueblos y las demás naciones, y ellos, las mujeres, dan gracias a los varones por haberlo hecho Dios varón y no mujer. Hoy ni perro, ¿qué tal? Mucho menos gentil. Esa era la cultura, ese era el sentido de yo soy escogido de Dios, soy judío. Imagínense, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac y de Jacob. Entonces los gentiles están fuera, como dijimos ahorita. Los perros fuera. Para ellos nosotros somos eso. Pero lea Colosenses 1:27 y se va a dar cuenta de algo. A quienes Dios, ¿a quienes? Está hablando de... Mire lo que va a decir, mire lo que va a decir Pablo. Leamos desde el 26 para que lo coge de nuevo, le tome de nuevo sentido. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La iglesia está llena de santos. Y esos santos son no solamente de los judíos, sino de todas las demás naciones. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. ¿Y qué dice el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los gentiles ahora tienen derecho. Los gentiles ahora tienen herencia en los cielos. Ya no son solo los judíos, ahora también las demás naciones, los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, los latinos, los americanos, los africanos, los asiáticos, los europeos, los australianos, ahora tienen posibilidad de entrar a este reino. Porque es Cristo en nosotros la esperanza.
de gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabe, hermano, le quiero decir para finalizar, usted tiene una herencia. Una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada en los cielos. Algo que a usted y a mí no nos pertenecía. Algo que a usted y a mí estábamos lejos de adquirirla. Pero de repente cuando Cristo viene a usted y viene a mí, por su Espíritu, por su palabra, el misterio queda descubierto. El misterio queda revelado. Y ahora podemos entender y acceder por el camino nuevo y que nos abrió el Señor a través de su velo, el velo de su carne. Ahorita podemos entrar a la misma presencia de Dios. Solamente el sacerdote judío podía hacerlo, pero ahora habemos reyes y sacerdotes aquí que somos siervos, podemos entrar también y ministrar y degustar de las cosas del cielo. Algunos estamos batallando contra cosas, ¿cierto? Y tenemos muchos problemas y pruebas y ataques y persecución. Pero de repente aparece alguien y nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gózate, gózate, iglesia. Tu nombre Dios lo escribió en el libro de la vida, Amén. Y cuando el Espíritu Santo de Dios interviene y comienza la obra en nosotros y hace que nosotros creamos y nos arrepintamos y nos bauticemos, entonces Dios pone su sello sobre ti y sobre mí. Y esas son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Esa es la garantía de que un día heredaremos no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Cuántos creen a esa promesa bíblica? Y de repente vas a llegar al cielo. Porque ¿cuántos aquí vamos a llegar al cielo? Y se van a abrir las puertas. Y tú llegas con este sello. El sello que Dios te dio porque tú creíste, te arrepentiste, te bautizaste, dejaste que la obra del Espíritu Santo se hiciera contigo. Entonces tú vas a llegar y el que esté en la puerta del cielo va a preguntar: ¿y quién eres? Mira, tengo el sello. Tengo el sello, tengo la garantía. Ah, claro que sí, ábranle paso. Es un heredero, es un dueño. Bendito el nombre del Señor. Déjelo que entre. Y algún ángel va a preguntar: ¿y quién es ese? Ese es un amo. Porque ¿sabe qué significa el ser herederos? Ser dueños. Gloria a Dios, gloria. Yo no sé si a usted le da alegría, pero vale la pena seguir batallando aquí. Vale la pena seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque hay una herencia, hay una herencia, hay una herencia en el cielo. Si no lo cree o todavía lo duda, se la voy a leer más clarita rápidamente. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos hemos oído este misterio, la palabra, el evangelio de vuestra salvación? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos el sello. Levánteme la mano uno que crea que tiene el sello. Tengo el sello, tengo la garantía. O si vienen por mí, voy a mostrar el sello. Le voy a decir: Cristo me selló, Cristo me salvó, Cristo me redimió. Soy su hijo, soy heredero.
Póngase en pie un momento, póngase en pie esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Prepárate, sigue peleando, sigue batallando, sigue luchando contra las fieras. Sigue peleando contra las fieras. Sigue peleando contra toda oposición. Sigue orando, sigue clamando. Sigamos, hermano, hermana, iglesia del Señor. Aunque éramos gentiles, aunque no teníamos parte de esta herencia, Cristo nos acercó y derribó la pared intermedia de separación que había entre los dos pueblos, judíos y gentiles. Y ahora ha hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Ahora podemos entrar. Yo voy a orar por alguien esta mañana que sienta que su sello como que está en duda, que no tiene seguridad de tenerlo. Pero en esta mañana, por la fe y por la obediencia a la palabra, el Señor se lo quiere confirmar a usted. El Señor le quiere hacer sentir que también Él derramó su sangre por usted en la cruz del Calvario. Cree, hermano, solamente y obedece la palabra. Yo quiero orar por alguien que quiera pasar aquí al altar. Venga, hermano, usted va a participar de la Santa Cena el otro domingo. Acérquese. Venga aquí, arrodíllese delante del Señor Jesús. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y esta mañana alguien va a ser libre. Alguien necesita la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. En esta mañana, ayúdenme a orar por estos hermanos. Si hay alguien más que quiera pasar adelante y decir: Señor, necesito que me reivindiques en el sello de tu Espíritu. Necesito que me confirmes tu salvación. El enemigo me ha hecho dudar. El enemigo ha puesto incertidumbre. El pecado ha tratado de dañarme. Pero en esta mañana yo me voy a levantar creyendo de este lugar. Me voy a levantar confiado que tú me confirmas en esta mañana que soy tu hijo por el Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús. Alguien que lo adore un momento allí donde está. Alguien que lo alabe allí donde está. Es Cristo en nosotros. Iglesia es Cristo. En ti, en mí, la esperanza de gloria. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestros hogares también van a participar de esta herencia en los cielos. Ore conmigo, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ayúdame. Yo tengo el sello de tu Espíritu confirmado en mi vida. Señor, yo he creído al Evangelio. Yo he creído y me he arrepentido, Señor. He sido bautizado en tu nombre. El perdón de mis pecados son una realidad. En esta mañana confirma tu palabra. Confirma la palabra que hemos oído. Confírmala en nuestros corazones, Señor. Deposita en mí lo que hace falta. Si necesito, Señor, tener esos padecimientos, ayúdame a superarlos con gozo, con alegría. Aquí hay personas en prueba, en dificultades, en problemas, pero ayúdanos a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Que Dios haga resplandecer siempre su rostro sobre ti y ponga en ti la paz que necesitas. Que así como ha guardado tu entrada a este lugar, guarde también tu salud.